Hola nuevamente, en este video les mostraré cómo podemos utilizar las listas ordenadas en HTML. Existen diferentes formas de poderlas aplicar y una lista ordenada normalmente empieza con números, del 1 en adelante, pero también hay diferentes formas de poder administrar estas listas y de poder controlar el tipo de numeración. Voy a crear un nuevo archivo, HTML, y mantendré la vista de código y la vista de diseño para que veamos la previsualización. Cambiaré el título de documento a listas ordenadas y lo guardaré también como listas ordenadas.html. Empezaré a trabajar en el cuerpo del documento. Y lo primero que sabemos es que para crear una lista utilizamos la etiqueta OL. Así que abro el signo de menor que, escribo OL y cierro mi etiqueta. Ahora ya tengo la etiqueta con la que he indicado la lista, pero aún no tengo ningún elemento visible. Dentro de esta lista necesito colocar un elemento de lista, así que lo haré escribiendo la etiqueta LI. Esta etiqueta también tiene una etiqueta de apertura y una de cierre, y en medio de estas dos etiquetas es donde deberemos de escribir nuestros ítems. Si notamos, en la parte superior ya nos aparece el número 1. Eso indica que ya tenemos nuestra estructura de una lista ordenada. Acá colocaré el texto primer elemento. Y luego necesitaré ir añadiendo más elementos de lista. Añadiremos 5 para poder hacer las diferentes pruebas. Y lo puedo hacer de diferentes formas. Si estoy utilizando un programa como el bloc de notas o TextEdit que permiten escribir HTML pero que no tienen una interfaz automatizada, entonces deberé ir escribiendo cada una de las etiquetas. También podemos copiar todo el elemento de lista, incluyendo la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, y luego cambiando únicamente lo que necesitamos. Y si trabajamos con programas que nos ayudan de manera intuitiva a poder escribir el código, programas como Dreamweaver, podemos ir al panel Insertar y seleccionar Elemento de lista. Esto nos permitirá añadir un elemento de lista y así únicamente modificarlo. Utilizando cualquiera de los métodos que acabamos de aprender, vamos a crear el último elemento de lista. Ahora ya tengo mi primera lista ordenada y vemos que empezamos con una lista ordenada que está numerada del 1 al 5. Ahora copiaré esta lista completa y la pegaré abajo. Tendré una lista numerada del 1 al 5 exactamente igual que la anterior, pero utilizaré esta lista para poder mostrar otra forma de visualizar esta lista ordenada. Para esto añadiré en la etiqueta OL el atributo type. Y en este atributo puedo especificar si quiero seguir trabajando con números, si quiero trabajar con letras mayúsculas, con letras minúsculas, o si quiero trabajar con números romanos en mayúscula y números romanos en minúscula. Como de manera automática el tipo de numeración de una lista ordenada es con números, seleccionaré la segunda opción. O podemos escribir únicamente la letra A mayúscula. Al escribirlo, veremos que ya tenemos el atributo añadido y que vemos el cambio de la lista ordenada. Seleccionaré nuevamente la lista que acabamos de crear, copiaré el código más abajo para tener una copia y ahora en lugar de la letra A mayúscula utilizaré la letra A pero en minúscula. De esta forma vemos que ahora puedo tener una lista ordenada que está utilizando las letras del alfabeto en minúscula para poder ir representando cada elemento de la lista. Seleccionaré una vez más toda la lista que acabo de crear, la pegaré y ahora utilizaré la letra I en mayúscula. Cuando lo colocamos de manera automática, el atributo en Dreamweaver se muestra como el número 1 en romano y así consecutivamente vamos teniendo los siguientes elementos de lista numerados. Copiaré nuevamente esta lista y ahora
colocaré la letra I en minúscula. Ahora tenemos exactamente el mismo cambio del anterior. En lugar de mayúsculas tenemos minúsculas para representar cada elemento de la lista. De esta manera es como podemos crear listas ordenadas utilizando números, letras o números romanos para poder ser representadas. Colocaré un título para poder empezar a organizar mi documento y lo nombraré como listas ordenadas. Ahora en la parte superior de mi primera lista, en la cual utilicé números para poder ordenarla, colocaré un subtítulo y colocaré el nombre lista ordenada ascendente. Copiaré esta lista y la pegaré antes de mi lista ordenada con letras. Ahora cambiaré ascendente a descendente. Lo único que estoy haciendo en este momento es organizando mis listas y creando una copia para poder hacer el cambio. Una vez que tenemos una copia de la lista ordenada en números ascendente en la parte superior y la lista ordenada descendente en la parte inferior, podemos hacer el cambio, ya que de manera automática toda lista ordenada empieza desde el número 1. También podemos hacer el cambio para una lista ordenada descendente, es decir, que en lugar de empezar desde el 1 hasta el 5, podemos empezar desde el 5 hasta el 1 haciendo la reducción. Para poder hacer este cambio, iré a la lista descendente y añadiré un atributo. El atributo que debo de escribir es reversed, así como se escucha, reversed. Y ahora vemos que este atributo hace que cambiemos de una lista ordenada ascendente a una lista ordenada descendente. Haré lo mismo para las siguientes listas. Y primero colocaré la lista ordenada ascendente. Luego colocaré la lista ordenada descendente y copiaré la lista anterior. Lo único que estoy haciendo es creando las copias adecuadas. Ahora en esta lista ordenada descendente yo ya tengo un atributo que permite cambiar el tipo de número a letra mayúscula. Lo que debo hacer es agregar nuevamente el atributo reversed para poder indicar que esta lista también debe de ir en orden descendente. Así que hacemos un clic entre la comilla y el signo de mayor que, presionamos la barra espaciadora y escribimos en minúsculas el atributo. Ahora podemos ver que esta lista ordenada está ascendente y también está descendente. Y así lo podemos aplicar al resto. Funciona para los números romanos y también funciona para las letras en minúscula. Para esta otra lista, copiaré siempre el título. Será siempre una lista ascendente y duplicaré para crear una lista descendente. Y en esta lista que está organizada u ordenada con letras del alfabeto en minúsculas por el atributo que le he colocado, haré un espacio y añadiré el atributo start. Y ahora necesito indicarle desde dónde empezará a contar. Aunque el tipo en el atributo sea una letra A, no debo de colocar una letra en el atributo start, porque si lo hago de esa forma, aunque escriba la letra, por ejemplo la letra F, veremos que no ocurre ningún cambio. Eso es porque la propiedad start necesita un número en el que necesitamos que se inicie. Ese número, si es una lista ordenada y numerada, únicamente se representaría ese número. Pero en las letras únicamente sabemos que tenemos desde el número 1 hasta el número 27 para complementar las letras. Entonces, en la propiedad start podría colocar el número 5. Y ahora partiría desde la letra E, que es la número 5 en el alfabeto, y así iría aumentando de letra. En la ordenada descendente haré lo mismo.
Aplicaré el atributo start y colocaré el número 10. Ahora vemos que en esta lista empezamos desde la letra J, K, L, M, N. Pero como esta debe de ser una lista ordenada descendente, añadiré la propiedad reverse o reversed. Ahora vemos que han cambiado a J, I, H, G y F. También podemos indicar que en la lista ordenada no se empiece desde el número 1, sino que nosotros controlemos qué número es el que queremos que sea el primero. Para esto utilizamos la propiedad start y únicamente deberemos de colocar el número del cual queremos que nuestra lista inicie. Esto sirve mucho cuando tenemos listas divididas o cuando por alguna razón no necesitamos que nuestra lista empiece en el número 1. Así que colocaré acá el número 15. Ahora vemos que nuestra lista ordenada, siempre ascendente desde el número 15, 16, 17, 18 hasta el 19. Y con la lista ordenada descendente, al cual ya le aplicamos este atributo para que empiece desde el 5 en lugar del 1, también podemos aplicarle el atributo start. Utilizaré siempre el número 15 para que veamos la diferencia con el anterior. Ambas empiezan en el número 15, solo que la ascendente suma y la descendente resta números. Ahora con esto ya sabemos todas las posibilidades que tienen las listas ordenadas en HTML. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo. Hasta luego.